Evidentemente uno de los temas principales de la semana fueron las copiosas precipitaciones en distintas geografías de la provincia de Santa Fe. Hemos visto situaciones complicadas en San Justo, en Coronda, en Galvez. De hecho, el video que hacíamos referencia de un gaucho trabajador del campo en Galvez, que se viralizó ese video, daba cuenta de una situación realmente muy desagradable, 50 centímetros o más de agua en campos totalmente anegados en la provincia de Santa Fe. Y cada vez que esto sucede, aparecen las preguntas de siempre. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué si la provincia hace inversiones en el territorio siguen complicándose algunas geografías cada vez que cae mucha agua? Y también acerca de un dato que aportó el secretario de Asuntos Hídricos, con quien vamos a hablar dentro de algunos segundos nada más, en las últimas horas, en donde da cuenta que hay hubo de un tiempo a esta parte, aproximadamente 80 intimaciones a propietarios de campos en la provincia de Santa Fe, intimaciones administrativas para que informen en qué calidad y con qué asesoramiento técnico hicieron esos canales que no declararon, y además de exigirle una respuesta vinculada a ese asunto, la provincia además tiene toda la posibilidad de, si no tiene esa contestación por parte de los propietarios, iniciar acciones legales. Todo esto nos pareció muy importante para concluir la semana, para hablarlo con quien está encima de estos asuntos, que es justamente el secretario de Asuntos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni. Buenas noches, gracias por haber venido, Bertoni. Bueno, gracias. No, al contrario, agradecido soy yo para poder difundir un poco todo esto que estamos trabajando. En principio ya nos vamos a detener en la cuestión de las intimaciones por los canales clandestinos. Es una buena oportunidad para informar acerca de una foto al día de hoy después de una semana complicada. Bueno, sí, como usted, muy buena introducción, porque realmente hemos tenido lluvias tremendamente copiosas, hemos tenido zonas de 250, 300 y que acumularon 2 días y medio, 3, hasta de 400 milímetros. Es lógico que, dada la topografía, dado el relieve de la provincia de Santa Fe, si tenemos en 48 horas 250, 300, 350, 400 milímetros, tengamos regiones encharcadas, regiones acumuladas, eso es hasta razonable. Es impensado que con semejante lluvia en tan corto plazo no se puedan producir algunos problemas. El tema es que realmente los problemas que se han producido han sido mucho más localizados, mucho más, digamos, restringidos en tiempo de lo que ocurrieron antes. En los últimos 2 años y medio se ha hecho una fuerte inversión en obras, no es lo único que quisiera destacar, pero sí realmente se ha hecho una fuerte inversión en obras hidráulicas de todo tipo, de realmente troncales, como a veces emergenciales también, debido al problema suscitado el año pasado y el año anterior. Digamos, ejecutaron un conjunto de obras por 2.500 millones de pesos. Eso prácticamente no tenía, digamos, en la historia de la provincia de Santa Fe no había ocurrido. Eso hizo que, si bien, digamos, se han suscitado problemas, como dije recién, se han reducido. De todas maneras, quiero comentar que ya nosotros aproximadamente hace un mes atrás, trabajando en conjunto, la Secretaría de Recursos Hídricos con la Secretaría de Protección Civil de la provincia, y trazamos un plan de contingencia previendo el inicio de lluvias, porque esto es razonable, digamos, nosotros no sabíamos que íbamos a tener tanta lluvia en tan corto tiempo, pero sí que podríamos tener un verano húmedo. Por lo tanto, trazamos planes de contingencia, recorrimos la mayoría de las localidades que potencialmente tenían problemas, y eso nos ayudó muchísimo en esta oportunidad. Hubo aproximadamente unas 44, 45 localidades que fueron atendidas en este momento, y en total, en general, hubo unos 500 evacuados, pero los temas urbanos prácticamente en pocas horas fueron solucionados o se le dio el respaldo necesario. Esto es importante destacar porque, lógicamente, en la provincia de Santa Fe y también en general en casi todas las provincias, la prioridad en estos casos siempre lo tienen los centros urbanos, luego las vías de comunicación y luego las áreas de producción. Entonces, para remarcar la pregunta inicial, digamos, ¿cómo está la situación este viernes por la noche a aquellos vecinos que nos están viendo? Bueno, digamos, yo diría, en términos generales están prácticamente a nivel urbano,
salvo algunas pequeñas situaciones, pero en términos generales está controlada, absolutamente controlada la situación. También se han reducido los problemas en las vías de comunicación, concretamente la autopista Santa Fe-Rosario, que tuvo 2 cortes ya desde las 10:30 de la mañana de hoy. Un corte era en el Arroyo Monje y otro en el Colastiné, el más importante del Colastiné. En el Arroyo Monje ya a las 10:30 de la mañana ya estaba habilitado, o antes estaba habilitada una de las manos, y entiendo que en este momento ya debe estar habilitada las 2 manos a la altura del Arroyo Monje. Contrariamente, en el Arroyo Colastiné todavía seguía pasando agua, ya estaba en descenso las aguas, por lo tanto ya no me cabe a mí, sino a Seguridad Vial, definir, pero entiendo que en pocas horas más vamos a tener ya solucionada la posibilidad. Eso es como para dar un panorama general. Sí, ustedes han hecho un relevamiento a partir de imágenes satelitales de detección de canales clandestinos en la provincia. Según la información que nos brinda su agencia, su secretaría, el 50% se concentra más o menos en el Departamento General López, correcto. Y el resto en lo que queda de la provincia. Pero también nos aportan el dato que se han detectado canales clandestinos en la cuenca del Colastiné, correcto, donde sí hubo un problema en estas últimas precipitaciones. Exacto. ¿Qué se hace con los propietarios de esos campos que, obviamente, frente a una emergencia, una necesidad, una situación extremadamente compleja, muchas veces nos llaman a un ingeniero, muchas veces nos llaman, no consultan a nadie, mandan la topadora y abren un canal? Bueno, ¿qué hace la provincia frente a eso? Exactamente. Bueno, es entendible que en una situación... A ver, lo que quiero plantear es que el ordenamiento hídrico que nosotros estamos impulsando desde la Secretaría de Recursos Hídricos no es para ir en contra puntualmente de nadie, sino en beneficio de todos. Es decir, es un plan de ordenamiento que trata de buscar a tanto las comunas como los productores y las asociaciones como aliados en la gestión de los recursos hídricos. Ese es el objetivo. Lo que usted bien comenta es lo siguiente. En los últimos años, por los periodos de emergencia, por la mayor disponibilidad de retroexcavadora, por la falta de control que hubo en años previos y demás, es decir, a lo largo de muchos años, bueno, se fueron ejecutando un conjunto muy importante de canales que no están adecuadamente registrados. ¿Esto qué quiere decir que no están registrados? Que no tienen un estudio hidrológico que lo avale, que no se analizó no solo de dónde saca el agua, hacia dónde va el agua. Fundamentalmente un canal transmite a veces un problema desde aguas arriba hacia aguas abajo si es que no está bien estudiado. Entonces lo que nosotros decimos es hay que estudiar para que el impacto sea nulo hacia aguas abajo. Eso se puede hacer, combinando escurrimientos con regulaciones. Bueno, entonces justamente a partir de la ley de aguas, el marco es la ley de agua, la 13740, que es la ley de agua que está en vigencia este año. A partir de este año tenemos una resolución que justamente reglamenta parte de esta ley de agua en lo que tiene que ver con el registro provincial de obras hidráulicas. En ese sentido ya hemos enviado comunicaciones e intimaciones a todas las comunas, a las 363 comunas y municipios y también a los 35 comités de cuenca para que nos hagan llegar todas las informaciones que tienen de las obras hidráulicas, en el sentido de quién las hizo. No si existen o no, porque eso la verdad lo tenemos nosotros a partir de las imágenes satelitales. Hoy en día casi ni se necesita salir al campo. Directamente con la imagen satelital tenemos el detalle absolutamente de todo. Pero que lo queremos la información de en qué año se ejecutó la obra, quién lo ejecutó, quién se hace responsable. Bien, una vez que tengamos esa información, ahí pueden ocurrir dos cosas. Que la obra haya estado adecuadamente declarada, no hay ningún problema. O que haya estado, digamos, que tenga un estudio que la avale, digamos así, que no cause impacto. Bien, perfecto, en ese caso la registraremos. El tema es en aquellas obras que no tienen ninguna fundamentación, que no tuvo participación de profesionales, que generan problemas aguas abajo, y ahí se inicia un proceso en el cual nosotros vamos a estar llamando al presunto infractor, tiene la posibilidad de hacer el descargo, tiene la posibilidad de presentar pruebas. Obviamente las pruebas son todos esos estudios, digamos, y nosotros arriba... Perdón, pero dentro de esos 80 o 90 intimaciones, ¿qué han detectado ustedes? Bueno, que genera perjuicio directamente aguas abajo. Con decirle lo siguiente, nosotros estimamos que hay más de 15.000 kilómetros de canales. 15.000 kilómetros de canales. Sí. Algunos, no quiero decir que todos sean clandestinos o no declarados, pero un buen porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que estas 80 o 90 intimaciones que nosotros estamos
comentando ahora, están ligados a pocas obras, porque una obra hidráulica recorre un conjunto de parcelas. Pero estamos hablando de 15.000 kilómetros de canales, o sea, dividiendo en proporciones iguales. Esas 90 personas o esas 90 decisiones tomadas son cerca de 200... A veces son un efecto dominó. Un productor, vamos a suponer, 150, o alguien, o una me da comuna. como algo así como 150 kilómetros por canal. Sí. Ha aumentado muchísimo lo que nosotros llamamos la densidad de drenaje. ¿Esto qué quiere decir? Mire, esto es como si fuese la mano. Si esta mano uno tiene mucho más drenaje, esto lo tendríamos inflamado así. Esto pasa lo mismo. Es decir, lo que ha pasado en el Colastiné en realidad es un conjunto con el arroyo Colastiné y con la autopista. Algunos dicen el puente es bajo. En realidad el puente es bajo, pero yo también recuerdo lo siguiente. La autopista está desde la década del 60 y desde el 60 hasta el 2007 nunca ocurrió problema. Y ocurrieron problemas en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado tenemos un cambio climático, tenemos variaciones climáticas, y todo eso es totalmente cierto. Pero si nos quedamos solo en eso, estamos viendo solo una parte de la historia. La otra parte es la influencia de los cambios en el desarrollo productivo, en la falta de pasturas, por ejemplo. Me comentaban que en estos días, en zonas donde se ha sembrado mucho trigo, ha bajado la napa, aquí en el departamento castellano, por ejemplo, 4 metros, cuando hace un año atrás la teníamos en superficie. Quiere decir que eso también tiene su impacto. Y el tema de los canales clandestinos también, porque se va generando un proceso de dominó. Uno realiza un canal y el de aguas abajo que recibe el agua lo continúa y así por delante. Entonces, muchas veces, por ejemplo, estas 80 o 90 intimaciones, que son las primeras que hemos enviado, claramente no corresponden a 90 obras distintas, sino que a una misma, por ejemplo, en parte, a una misma obra que se va reproduciendo en distintas parcelas y que ninguno ha presentado adecuadamente esos papeles. Es decir, que no hay un estudio. En definitiva, quien sufre el problema es el productor de aguas abajo. Claramente, eso es no es el único, pero es uno de los problemas que se da en la Picasa. La Picasa es una zona relativamente baja donde se le ha aportado muchísima más agua. Y eso le genera también un problema interjurisdiccional. Pero no tengas duda. Con Córdoba, por ejemplo. Sí, con Córdoba. A ver, provincia de Buenos Aires. Si ustedes me permiten, el tema de los canales clandestinos o de las obras no declaradas, yo diría que es un mal endémico, es decir, a ver, en toda la región pampeana central de Argentina. Es una costumbre, un mecanismo. Y entonces yo digo, de la misma manera que progresivamente vamos ordenando el tránsito vehicular en nuestras ciudades, y que todos estamos de acuerdo, de la misma manera tenemos que ordenar el tránsito del agua. Primero en casa, es decir, primero en nuestra propia provincia, y luego están haciendo lo mismo las otras provincias en el trabajo conjunto. No sé si con eso trato de ser lo más didáctico posible para que se entienda. Ahora, ¿qué quiero aclarar? Esto fundamentalmente no es una caza de brujas, no es que estamos saliendo, digamos, a ir en contra con todos los productores. De ninguna manera. Lo que queremos es que nosotros, cuando ocurren este tipo de lluvias, recibimos muchísimas denuncias. El productor que hizo, no, la comuna allá, no, me explico. Entonces lo que queremos es progresivamente ir poniendo pero se fueron conociendo algunas voces de productores y sobre todo de representantes de entidades agropecuarias que justificaban estos canales clandestinos. Bueno, a ver, yo no quiero, digamos, prefiero no ser fanático en el siguiente sentido. En determinado momento, o una localidad tiene una situación emergencial, obviamente que va a tratar de realizar una obra, y nosotros muchas veces, en la provincia, no sé si fomentado, pero ha permitido. Pero son 15.000 kilómetros. Pero lo que pasa es que cuando la situación se va generando, es decir, se va acumulando año tras año, y ya casi ha sido una mecánica. Yo hago la obra hidráulica que considero más adecuada. ¿Para quién? Para mi beneficio. Claro. Entonces, el problema es que en realidad lo que cada un productor, o en general, yo no solo productor, sino en general, desarrolladores urbanos, comunas, muchas veces buscan el beneficio propio en lugar de maximizar el beneficio del conjunto. ¿Esto es únicamente, digamos, en campos o también en loteos? Por ejemplo, cuando hablaban de la cuenca de Colastiné, sí. ¿Han detectado también en loteos que han hecho mal las cosas y han generado un impacto dentro de la zona? No, yo diría, ahí estamos hablando de dos escalas diferentes. La cuenca del Colastiné es una cuenca tremendamente grande, muy importante. Entonces, aún, digamos, en una cuenca de ese tipo, aún cuando hubiere un loteo hipotético, que no cumpliera la reglamentación, no tendría ningún impacto en una cuenca tan grande. No sé si me explico. Eso,
En escala, en todo. Claro, son escalas diferentes. Lo que quiero decir, ahora cuando vamos a una escala urbana, ahí sí, muchas veces lo que se producen, también ocurre en las ciudades, también aquí a veces entre un barrio y otro, entre un vecino y otro. Usted lo podemos ver, es lo mismo pero a distintas escalas, es prácticamente lo mismo, son como círculos concéntricos. Bertoni, usted recién le preguntaba a Rodrigo sobre, en realidad usted hablaba de la Picasa y Rodrigo le repreguntaba. La Corte de la Nación, ¿no?, le ha pedido al Santa Fe, a Córdoba y a Buenos Aires la Defensoría del Pueblo Nacional, si no tengo mal el dato, ha pedido que se consensúen medidas para trabajar en conjunto, sobre todo sobre el gran problema que genera la Picasa para abajo, ¿no? Sí, no, en realidad fue una acción el año pasado a partir de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que se reactivó una causa que existe a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso nos llevó el 8 de noviembre del año pasado a que las 3 provincias y la Nación estuviéramos frente al máximo tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, presentando las razones que cada uno esgrime. El tema de la Picasa es uno de los temas fundamentales, digamos, que tenemos que resolverlo, y yo espero poder resolverlo, digamos, en esta gestión, porque viene de muchos años, y claramente, si bien intervienen 3 provincias y Nación, claramente es la provincia de Santa Fe quien sufre el problema, porque la Picasa fundamentalmente está en la provincia de Santa Fe. Es verdad, y entonces recientemente, hará aproximadamente 2 meses y medio, la Corte nos pidió un informe consensuado entre las acciones que estamos haciendo en todas las provincias. Y en eso ahí estamos trabajando. Todavía no hemos logrado la solución. La Picasa ha descendido de su cota máxima. La máxima histórica se produjo aproximadamente hace un año atrás. Sí. Digamos, una cota tremendamente alta, 105,75. Para ustedes tengan una idea, la cota está en 104,80 de la ruta. Quiere decir que tuvo 1 metro arriba de la ruta nacional número 7 y 1,30 metros el ferrocarril. Esto es tremendamente importante, no solo a nivel local, sino a nivel regional y nacional, ¿no es cierto? Es decir, desde todo punto de vista, las pérdidas. Sí. Recordemos, o mejor aclaremos, si usted es el mejor indicado para hacerlo, que donde hablamos de Laguna La Picasa, antes había campo sembrado. Sí, sí. Sí, la Laguna de la Picasa tenía entre 3.500 y 5.000 hectáreas y hoy en día ha llegado a tener 55.000. Tremendo, tremendo. Hay campos que estaban a 15 kilómetros, 17 kilómetros. Es la gran tesis para cualquier estudiante sí, por supuesto. Si usted me lleva al campo académico, yo diría, es una muy buena tesis para indicar cómo no se debe trabajar en la gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, justamente en la zona de la Picasa hay muchas obras no declaradas, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba, como en la provincia de Buenos Aires. Y también, a lo largo desde la década del 2000, prácticamente desde el inicio de este siglo, no hubo... Yo creo que hoy en día hemos recorrido un camino favorable, mejor, pero no hubo, en términos generales, buen acuerdo entre las 3 provincias y la Nación. Usted viene de una formación y experiencia a nivel nacional, digamos. Sí. Usted, recuerdo cuando lo presentaron, venía con antecedentes, con currículum de experto, digamos, en estas cuestiones. Por eso. No, bueno, pero... Me dedico al pero en otro momento también había un montón de asuntos. Teníamos la Facultad de Asuntos Hídricos acá, pero la ciudad de Santa Fe se inundó varias veces, ¿no? Sí. Le expreso algo que dijo el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, hace algunas horas cuando visitó al Gaucho de Galvez, ¿no? Sí. Que se viralizó ese video, ¿no? Sí, voy a comentar algo. Le decíamos a Lautaro, que es el Gaucho, esto dicho por Corral, ¿no? Le decíamos a Lautaro que nos había emocionado mucho su video. Lo felicitamos porque él logró la meta que tenía, que todo el país lo viera. Y lo primero que pensamos cuando vimos esas imágenes, puntualizó Corral, son los problemas que trae que la provincia de Santa Fe no tenga un plan hídrico. Bueno, a ver, 2 cosas que quiero comentar. Voy a ir a lo fundamental y después un poco más a lo anecdótico. Lo fundamental es si estamos trabajando sin plan, es decir, sin brújula, digamos, y eso es totalmente incorrecto. Y yo tengo que ser absolutamente honesto. Yo estoy en la Secretaría de Recursos Hídricos desde febrero del año pasado. Ya en el año 2011, la provincia de Santa Fe inició un plan hídrico provincial junto al Instituto Nacional del Agua. Ese
Casualmente yo estaba en La Nación, trabajando en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y fui el experto que tenía que evaluar esa primera etapa. Luego de esa etapa vinieron otras etapas que ya se han concluido. La provincia está dividida en 7 macroregiones que tienen conjuntos similares. Se ha trabajado recientemente con el Centro Regional Litoral del INA, del Instituto Nacional del Agua. Se ha avanzado una importante etapa en el plan hídrico de toda la región del Vila-Cululú y digamos, la margen derecha del río Salado, y se ha trabajado lo mismo en toda esta de la cuenca del Monje, la cuenca del Colastiné y demás. ¿Qué quiere decir? Y además estamos trabajando en otro, es decir, es incorrecto afirmar que en este momento la provincia no tiene un plan hídrico. Tiene un plan hídrico y lo está desarrollando. Justamente ese plan hídrico, entre otras cosas, está aconsejando como línea de trabajo la combinación de obras de conducción y obras de regulación, y a su vez también de otras acciones que no son obras, sino legislación. Tuvimos la ley de agua, resoluciones que la reglamentan, y este tipo de cosas como lo que estamos haciendo en el tema del ordenamiento. O sea, Corral, le dejo los puntos suspensivos. No, bueno, digamos, yo quiero comentar cómo estamos en el tema del plan hídrico. Lo correcto y lo verdadero, y cualquiera lo puede verificar. ¿Está faltando la verdad? Bueno, no lo sé, digamos, yo lo que quiero decir es posiblemente, no, a veces no siempre, aun cuando sean funcionarios, no siempre tienen la información actualizada. Como es el área de actuación mía, yo tengo que estar actualizado en esa información, y lo que quiero es comentar a la población cuál es la situación. ¿Y las universidades participan del plan? Sí, también, por supuesto. Entonces, también están trabajando. Podemos decir que la UNL, a través de Ciencias Hídricas, participa, colabora. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así que raro eso que es muy importante. O sea que, si usted me permite, quiero comentar lo de este muchacho, el bollerito. Bueno, eso también es extremadamente importante, porque en esa zona, digamos, donde se apareció el video y demás, se han trabajado mucho en un canal que se llama La Cava, otro Los Llanos, que han mejorado muchísimo la situación. Quiere decir que en el mismo lugar donde estaba ese video absolutamente todo inundado, hoy en día ya en la misma situación no tenemos agua. Es más, no sé si con esto soy claro. Le agrego, Bertoni, eso que usted dice. Esa misma noche fue entrevistado por Radio Mitre, este muchacho, el galvense, y la presentación que hacían los periodistas, obviamente, en la radio era que, uy, qué desastre, todo bajo agua, las vacas, qué sé yo. Y el muchacho le decía, sí, pero esa realidad fue hace unas horas cuando andaba a caballo. El agua ya está, ahora ya es barro. Exactamente. A la noche, ¿eh? Exactamente. No, y además, no lo quiero meter en un berenjenal a Bertoni, pero viene a reemplazar a una persona de Corral. O sea que si no hubo plan, si Corral afirma que no hay plan en la provincia, un plan hídrico, ¿qué responsabilidad le cabe a un funcionario que estuvo casi un año y chirola al frente de la Secretaría de Asuntos Hídricos, como fue el ingeniero Porta, que no solamente fue funcionario provincial, sino que fue funcionario de Corral en la gestión anterior y de Barletta en la anterior, digamos, de 2007 a 2011, de 2011 a 2015, y luego pasó a la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia. ¿Qué contradicciones que tiene Corral al tener que hacer esta cuestión de acting político para su candidatura a gobernador? Punto y aparte, digamos, si usted me permite, yo quiero comentar algo en realidad a ese video que se viralizó, y no deja de ser interesante que una persona de campo quiera difundir, y me parece correcto. A ver, una de las principales, primero que en los últimos tiempos, y lo dice, si ustedes vieron ese video, al final reconoce que ahora se han hecho obras. En toda esa región de Galvez, San Eugenio, se han realizado obras por el orden de 8 millones de pesos. Y eso ha reducido muchísimo los problemas de inundación. No los ha eliminado, pero sí los ha reducido. Quiere decir que él mismo lo reconoce al final del video. Pero la obra más importante, tal vez la obra más ansiada, es asociado al canal San Eugenio, en la ruta 80, un puente. Y ese puente está próximo a ser licitado en los próximos días con una inversión de 24 millones de pesos. Eso es bastante importante también decir. Gracias, Bertoni, por la visita. Bertoni. Gracias a usted. Muy amable.